Y vámonos ahora con mi querido Tonatiuh Guillén, especialista en temas de la relación México-Estados Unidos, académico de toda la vida en temas migratorios, excomisionado, por cierto, también del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contento de saludarte, querido Mario. Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias a ti. A ver, vamos a tratar de revisar varios aspectos del fenómeno que estamos viviendo hoy. Yo quisiera el primero entender por qué tenemos esta ola migratoria que hoy estamos viviendo. Porque quizá luego no entendemos por qué este flujo de haitianos, por ejemplo, o centroamericanos, qué está pasando en estas regiones y por qué estamos viendo un mayor volumen de personas llegando a nuestro país. Tienes toda la razón, Mario. Hay un primer componente de este proceso que son las dinámicas en los lugares de origen. En particular, hemos tenido en estos últimos meses un flujo muy importante del Caribe, porque también hay población cubana, especialmente de haitianos. Muchos de ellos no vienen directamente de la isla, sino vienen de tránsito de un largo periodo de estancia en Brasil y en Chile en particular, que no es la primera vez que ocurre esa dinámica, pero que por las problemáticas económicas en Brasil y en Chile, sumada con los acontecimientos en Haití, en donde su estabilidad política también ha sido muy complicada y económica de largo plazo, pues se reactiva ese flujo. El otro importante, pues ya los conocemos, Venezuela, que también se reactiva, Ecuador, Sí. Brasil, Mario, Brasil también tiene un flujo novedoso, también importante, llegando al norte de México y por lo mismo a Estados Unidos, y el tradicional y mayor, que es el centroamericano, que no termina de resolver sus distintas crisis, y en la sumatoria a la que agregamos ahora mexicanos, a partir de finales del año pasado ya también formamos parte de este flujo y somos más o menos un tercio del total. Okay. Entonces, sumados todos, centroamericanos, caribeños, Sudamérica, otro componente extracontinental en esta crisis enorme que ha vivido el mundo de distintas características, pero sobre todo económica, que impacta mucho. En el total, migración económica, problemática de refugio, que también es muy importante y que por cierto nosotros también tenemos ese perfil. Total, a grandes números, en el mes de julio, las autoridades de Estados Unidos captaron a 212,000 personas y es muy probable que agosto haya sido una cantidad equivalente, y con esto los números se ubican en los más altos de todos los tiempos, Mario. De todos los tiempos. De todos los tiempos, con respecto a no mexicanos. Exacto, sí. Porque sí, los sí. mexicanos hemos sido campeones. Sí, ahí sí ha Hemos sido tenido mayor, números claro. más altos, sí. Pero de todos los tiempos con relación a no mexicanos, este es el periodo más alto. A ver, y por lo mismo está todo el mundo preocupado con ello, ¿no? Ahora, con esto que apuntas, Tonatiuh, ¿cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos frente a este fenómeno que nos estás describiendo y cómo esa postura está condicionando o influyendo en la actuación del gobierno mexicano? Y te agrego una más. Si lo que tenemos hoy desde Estados Unidos es diferente hoy a lo que teníamos con el gobierno de Donald Trump. Justo es un buen punto, Mario, creo que es central. El gobierno de Biden arrancó con un espíritu de apertura, de rectificación, de crítica severa de las locuras racistas y xenófobas de Trump, de interrumpir el muro, por ejemplo, entre las medidas, interrumpir el programa de espera en México, Remain in México, cambios para favorecer a Dreamers, para regularizar personas en Estados Unidos. Entonces, Biden arrancó con un paquete migratorio francamente muy positivo, incluso apuntando hacia iniciativas de desarrollo. El asunto es que ha tenido que, en gran medida, pausar todo esto. Y pausar quiere decir volver a un escenario de contención, un escenario en donde como decimos aquí en México, le cayó como anillo al dedo que un juez le haya prohibido suspender el programa de Remain in México.
o sea, lo volvieron Sí. a reinstalar o están en ese proceso, y mantienen lo que dejó Trump por el argumento de salud de COVID, las expulsiones express. Entonces, de la cantidad de personas que te comenté hace un momento arribando, Sí. prácticamente todas son regresadas de inmediato. O sea, los Muchas de ellas de 200,000 que manera... están entrando van de regreso. Los que son los que detienen, en obviamente. esencia, Ahí no estamos hablando de los que exacto, logran cruzar, claro. exactamente. En esencia, están regresando prácticamente todo el mundo, unos en condiciones jurídicas muy, muy cuestionables para la legislación internacional y de Estados Unidos, como los que envían en avión desde el sur de Texas hasta Tapachula o Villahermosa y que nosotros después los rebotamos a la frontera con Guatemala. Ese tipo de asuntos que violan pues el marco internacional en materia de refugio, sobre todo, está ocurriendo desde el gobierno de Biden, con la colaboración de autoridades mexicanas está pasando todo esto, y los rebotes fronterizos que son pues de todos los días regresan personas especialmente centroamericanas y mexicanas hacia la frontera mexicana, y los otros pues son retornados vía aérea a sus países. Pero es muy poco la franja que sí se está abriendo a refugio. Sí reconozco que sí hay una ventana abierta, hay una puertita que se está procesando, que iba avanzando bien, pero la cantidad del flujo y la disputa política, sobre todo al interior de Estados Unidos, obligó a una pausa de todas estas iniciativas. Ahora, antes de entrarle a lo que está haciendo el gobierno mexicano, como esto de las expulsiones express, ¿cómo ves el diálogo en este tema entre México y Estados Unidos? A veces parece que es una canción ya sonada, la del presidente diciendo hay que tener jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, que por cierto en México tampoco han mostrado efectividad, pero que son la bandera del gobierno para fomentar la idea de generar empleo a los países de origen, por lo menos en Centroamérica, y en ese sentido frenar desde el punto de partida la migración. ¿Tiene sentido desde la lógica de Estados Unidos ese discurso? ¿Ves alguna posibilidad de colaboración real? Yo plantearía el tema en los primeros arranques del gobierno de Biden. Ahí, cuando Biden empezó a plantear de manera muy abierta el tema del flujo desde Centroamérica y sus iniciativas de desarrollo, porque sí lo plantearon de manera muy explícita, y luego lo retoman la vicepresidenta Harris. Ahí pienso que perdimos un momento muy importante, porque debimos haber levantado la mano y decir justo es lo que nosotros dijimos desde un principio. Entonces vamos nosotros y nos sumamos en ese tren. Creo que ese momento era muy especial, se pasó, no se avanzó en esa oportunidad, porque eso era. Después se complica el escenario por esto de los flujos migratorios y políticos al interior de Estados Unidos, como acabo de comentar, pero no está muerto el tema. Yo creo que es correcto señalar que sí hay que avanzar hacia desarrollo en Centroamérica, eventualmente otros países como Haití, especialmente ahora, pero la receta no me parece que sea la adecuada. Por ejemplo, Sembrando Vida supone que la gente tenga tierra, Sí. y la gente que se mueve desde Centroamérica, pues es justamente la que no tiene tierra. Claro. Entonces hay desfases de carácter operativo. Ya. Y hay que agregar que ese programa tampoco está demostrado que tenga particular eficacia en desarrollo en México. Para terminar, Donatiu, yo quisiera conocer tu opinión sobre cómo está gestionando el gobierno mexicano este flujo migratorio, particularmente las detenciones, el papel de la Guardia Nacional, y esto que ha empezado a consignarse últimamente, las detenciones incluso de mexicanos que por no poder acreditar con el INE su nacionalidad, pues están viendo detenidos, revisados. No sé si llega al caso de deportación, pero ¿cómo estás viendo esos dos aspectos? Muy preocupantes, Mario. Estamos avanzando a un escenario cotidiano de vigilancia y de temor, que ya no es solamente en la frontera o en las fronteras, sino se está extendiendo en otros lugares. Es francamente inaceptable lo que está pasando de estar deteniendo a personas mexicanas en la búsqueda de extranjeros,
ahí hay un perfilamiento racial inaceptable, hay un cuestionamiento de la propia regulación migratoria de contención. Entonces hay que subrayar que esa línea ya está en el tono de lo indebido, de lo que no debiéramos estar avanzando. Y del otro lado, expresa la radicalidad de lo que estamos impulsando como política de contención, que ya tiene tonos de agresión, como vimos especialmente con las pequeñas caravanas de Tapachula, y termino señalando que esa política de contención al mismo tiempo es muy ineficaz, Mario, porque solo se concentra en esta parte visible, en esta parte débil, como fue el mapa y es el mapa en Tapachula, y no sobre el enorme flujo que cruza muchas veces mayor, 3 o 4 mil personas diarias transitando por el país, al cobijo de bandas de traficantes, y que no pasa nada con ese flujo. Bueno, pues esa es la paradoja de lo que estamos viviendo. Vamos a seguir con el tema. Muchas gracias, Tonatiuh. Un gusto saludarte, Mario. Feliz domingo. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí está la información. Vamos un corte, regresamos. Marta Lamas, Mauricio Merino y más adelante Mauricio Mechulam, a propósito, tema inevitable, los 20 años del 11 de septiembre. Ya volvemos.